que se llama Divorcio y Nuevo Matrimonio. Divorcio y Nuevo Matrimonio. En el Evangelio de Mateo, capítulo 19, del 1 al 9, leemos estas palabras. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos y tentándole le dijeron: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió y les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia o que rechaza a su mujer, salvo o con la excepción de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. El plan original para la raza humana, como lo indica la creación de Adán y Eva, y lo hemos visto, es la unión de un hombre con una mujer. Este es el plan ideal que Dios estableció desde el principio de la creación. El matrimonio es entre un hombre y una mujer, no entre Pepe y Jorge, ni entre Alicia y Carmelita, ¿verdad? Esto es ya una depravación, un ataque satánico contra el diseño de Dios que está totalmente quebrantando los cimientos de nuestra sociedad. Los matrimonios famosos entre hombres y entre mujeres. En esta respuesta que Jesús les está dando a los fariseos, Él está reprimiendo y corrigiendo al mismo tiempo una práctica que comenzó durante el primer siglo de la era cristiana, que por cualquier cosa se estaban divorciando, lo mismo que en el siglo XXI, donde actualmente vivimos. Esto se debió a que durante el primer siglo había dos rabinos, los más grandes maestros de Israel, que comenzaron a tener dos escuelas diferentes. Uno se llamaba la escuela de Shammai, si la quieres aprender a escribir, Shammai. Era la escuela del rabino que en el Mishnah, que es un libro judío, que le dan la misma autoridad que a la Torah, los judíos, el Mishnah dice así: un hombre no se puede divorciar a menos que descubra que su mujer no es virgen. Y esto estaba basado bíblicamente en Levítico 21, del 13 al 15, después lo vamos a leer, donde efectivamente Dios le ordenó a los sacerdotes que si se casaban, tenían que casarse con una virgen. Y si un hombre se casaba y descubría que su mujer no era virgen, tenía la autoridad y tenía el permiso de poder rechazarla, porque tenía que ser virgen para poder casarse. Y la escuela de Hillel, Hillel era el otro rabino, H-I-L-L-E-L, Hillel, escuchen lo que enseñaba Hillel: un hombre se puede divorciar si su mujer le echa a perder el plato de la sopa. O sea, se fue totalmente al extremo, como en todas las doctrinas, muchas sectas lo han hecho. En lugar de comenzar Cristo a debatir estas escuelas de los dos rabinos, Él comienza a afirmar el plan original de Dios a sus discípulos y les enseña que deben de permanecer, ¿verdad?, el hombre y la mujer fieles delante de Dios. La Biblia describe el matrimonio como un pacto. Veamos en Malaquías capítulo 2, Malaquías está antes de Mateo, para que no se vayan a Apocalipsis.
Malaquías capítulo 2. El Antiguo Testamento termina con este libro maravilloso, Malaquías, donde vemos la apostasía del liderazgo de Israel. Los líderes de Israel terminaron rechazando a sus esposas y cometiendo adulterio. Y así termina el último libro de la Biblia en el Antiguo Testamento, y Dios les dice a los judíos que se habían endurecido a tal grado que rechazando a su esposa y viviendo con otra, se atrevían a seguir llegando a la iglesia o a las reuniones de las sinagogas. Y todavía también le daban ofrenda a Dios. Y creían que con eso Dios los iba a aceptar. Entonces Dios le dice a Malaquías, diles, versículo 13, capítulo 2. Esta vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Y estos cínicos le contestaron, ¿por qué? ¿Qué hicimos? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. El matrimonio, de acuerdo a la Biblia, es un pacto. ¿Qué es un pacto? Es un convenio. Es un contrato, podríamos llamarle así. Cuando voy a rentar una casa, hay un contrato de renta donde hay cláusulas y donde yo firmo y firma la persona dueña de la casa como arrendatario, como arrendador. Yo soy el arrendatario. Y en estas cláusulas hay estipulaciones que si yo las violo, ¿verdad? Por ejemplo, si dice, te prohíbo que a mi casa no le hagas ningún cuarto extra ni tumbes nada, porque está en el contrato, y si tú lo haces, el contrato queda totalmente quebrantado, violado. Y en ese momento yo pierdo mis derechos como arrendatario, porque el arrendador está ganándome por la cláusula que yo firmé. Y el matrimonio es un pacto donde interviene Dios como testigo, la sociedad que nos rodea y delante también de nuestra familia. Entonces, no hay tal cosa, muchacha que me escuchas o mujer que me escuchas, que el hombre con el que tú estás teniendo relaciones sexuales te diga, es que un papelito no nos va a unir. Vamos a tener relaciones para acostumbrarnos y para ver si nos amamos el uno con el otro. Yo te quiero de todas maneras y un papelito no nos sirve de nada. Quiero decirte que ese papelito que se llama acta de matrimonio, cuando este sinvergüenza se quiera ir con otra mujer, con ese papelito que él no quiere ahorita tener, porque es muy, ¿verdad?, inteligente, sinvergüenza, un pillo, él sabe que con ese papelito tú lo puedes demandar. Y sabes que te fuiste con otra, pues yo voy ante las autoridades correspondientes y tú me vas a dar, ¿verdad?, la mitad de tu salario, como está estipulado el 50%, y mis hijos, etcétera, etcétera. Entonces, esto es necesario por causa del pecado humano. La pecaminosidad humana hizo que el pacto del matrimonio se pudiera legitimizar delante de las autoridades establecidas por Dios. En Romanos 13, capítulo 13 del 1 al 4, la Biblia dice, porque no hay autoridad más que de parte de Dios. Sométanse a las autoridades superiores, porque las autoridades superiores han sido establecidas por Dios. El que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios y resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. En México está estipulado, de acuerdo al gobierno federal, que el matrimonio sea legitimizado por un juez por lo civil. Esto es en México. Entonces, yo soy mexicano, tú eres mexicano, ciudadanos mexicanos, nos tenemos que someter a la autoridad civil. Cuando nosotros nos queremos casar en México, en la República Mexicana, acudimos a un juez por lo civil. Y en el momento que el juez te extiende el certificado de matrimonio, tú y yo estamos casados delante de Dios, delante de los hombres y delante de la familia. Después de que el juez te entrega el certificado por el matrimonio, si tú quieres ir a casarte
esto es un invento pagano que no existe, casarse por la iglesia, eso no existe. Vas y das un testimonio después de que estás casado, pero el pastor no te está casando. Los pastores en México no tenemos el derecho de casar a nadie, ni tampoco el cura de la iglesia. Cuando el cura dice, hay alguien en este momento que se oponga a este matrimonio y por ahí salga una señora, pues yo soy su amante, etcétera, etcétera. ¿Qué puede hacer el cura? Hablarle a la patrulla y que se lo lleven, porque ya están casados delante de Dios y delante del juez civil. El cura no tiene la autoridad en México, ni los pastores, de casar a nadie. Impartimos la bendición. Pero están casados ustedes. Al casarse por lo civil, están casados delante de Dios. Desde ese momento ya pueden vivir juntos, porque Dios reconoce a las autoridades que Él mismo ha establecido. En Estados Unidos no. En Estados Unidos los pastores sí tienen la prerrogativa y la autoridad civil del gobierno de casar, y los curas también. Tú vete a Las Vegas y en cada esquina de Las Vegas, en el bulevar, ¿verdad?, de Las Vegas, en cada esquina hay capillas, matrimonios y divorcios, donde puedes ir y te casan mañana y a las 2 de la mañana y te casan y te vuelven a casar, ¿verdad? Y te puedes casar 10 veces o 20 veces. Pero en México no se puede hacer así. En México tenemos que someternos a la autoridad civil. Muy bien. Una vez que hemos visto que el matrimonio es un pacto, un contrato, que no se puede romper, a menos que la cláusula que existe en la Biblia para el divorcio, y la única causal que vamos a examinar con mucho cuidado para que pueda haber un divorcio y Dios te apoye y tú te puedas volver a casar, es el adulterio. La infidelidad es la amenaza más grande para el matrimonio. Dentro del matrimonio, un hombre y una mujer se entregan a vivir juntos. Y para que pueda subsistir la unión permanente de un hombre con una mujer, es imprescindible que el pegamento que los una sea la lealtad y la fidelidad. Si se pierde la lealtad del uno para con el otro y la fidelidad, ya no puede el matrimonio ser bendecido por Dios. Ya entran inmediatamente, ¿verdad?, los celos, la desconfianza y la maldición a la persona que esté violando el contrato o el pacto establecido por Dios. Veamos, por ejemplo, en el capítulo 2 de Proverbios, vamos a Proverbios porque vamos a ver varios pasajes aquí, que cuando una persona decide abandonar a la otra persona, es imposible que la persona abandonada, en este caso la víctima, permanezca fiel a sus votos matrimoniales. Por ejemplo, una esposa, ¿verdad?, no podría vivir con un esposo que está viviendo con otra mujer. Nosotros tenemos un caso ahorita, mi esposa y yo, de un matrimonio en una iglesia que tenemos nosotros, donde él hace 3 meses llegó y le dijo, ando con otra. Quiero decirte que después de 12 años de casados, nunca te he querido. Nunca eras la mujer de mi vida. Tienen 2 niños preciosos de 14 y 16 años de edad más o menos. Y pues quiero decirte, ¿verdad?, que me vengo a despedir de ustedes. Y ella, te vas. Y ya se fue el sinvergüenza. Regresó a los 2 meses, este pillo, y le dice a ella, ¿sabes una cosa que he pensado que los extraño mucho? ¿Me dejas traerla a la casa? Con estas palabras, y aquí mi familia es testigo de esto, con estas palabras. Y ella le habla a uno de nuestros pastores y le dice, ay, estoy recontenta porque por lo menos ya aceptó venirse conmigo. ¿A qué grado puede una mujer a rebajar su dignidad y a ser tan tonta, de poder endurecer su corazón y estar haciendo un ídolo de este sinvergüenza y decirle, pues sí, vente, y todavía le dice a este individuo, pues voy a seguir con la otra, quiero advertirte que no la he dejado, y vamos a salirnos de esa iglesia para irnos a una donde nadie nos conozca. O sea, donde nadie conozca que vive en adulterio. Porque nosotros los pastores sabemos que ese vive en adulterio y no lo aceptaríamos en la iglesia. Y la burra de la mujer aceptó lo que él le propuso. Vean ustedes hasta dónde puede llegar un hombre
sobajar a una mujer. En Proverbios capítulo 2, versículos 16 al 19, el rey Salomón nos da muchos consejos, principalmente a los hombres, respecto a lo que en Proverbios se denomina la mujer extraña. Todo hombre tiene una mujer que lo debe amar. Toda mujer tiene un hombre que la debe de amar. La mujer que nos debe de amar es la mujer que ha sido por Dios escogida. No la escogimos nosotros, la escogió Dios. Y la mujer extraña es las mujeres que el diablo va a mandar a nuestra vida. Todos nosotros los hombres vamos a enfrentarnos tarde o temprano con mujeres que no es tu esposa, no es la que Dios escogió para tentarnos. Y estas mujeres están alrededor de nosotros como moscas, como libélulas, te van a salir donde menos lo quieras. Y tú vas a creer, porque les dije que el hombre es más vanidoso y más egoísta, un hombre ya pasando el cuarentón, ¿verdad? Y una chava le echa a los perros, el hombre, tenemos un ego tan grande que cualquier hombre, cuando una mujer le sonríe, el hombre cree que la mujer le está echando los perros. Eso a ustedes no se los tengo que decir. Cuando un hombre sabe que una mujer le comienza a reír, ya me está echando los perros. Porque esa es nuestra naturaleza. O sea, ya le atraigo a esa mujer, ya le simpatizo a esa mujer porque se me queda viendo y porque estoy sonriendo, me está sonriendo. Y ese hombre es atrapado por un engaño tremendo y puede caer precisamente en esta red. Y Dios dice, serás librado, Proverbios 2:16, de la mujer extraña. El único que nos puede sacar de una trampa de este tamaño es Dios. De la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Es tan peligrosa una mujer de esta clase que ella tiene el poder de echar a perder la vida de 100 hombres. Les doy un ejemplo, ¿verdad? Como las artistas de cine, por ejemplo, Elizabeth Taylor, lleva 9 matrimonios. A los 9 los enterró en el jardín de su casa. María Félix, ¿verdad? Mujeres hermosas, mujeres Miss México, mujeres que tienen todo y que llegan a tener tanta belleza que embelecen a cualquiera. Y nosotros somos tan babosos, ¿verdad? Con la babota de fuera, van y siguen como, voy al degolladero, como dice Salomón más adelante, y ve el hombre, porque así somos de mensos los hombres. Y nos dejamos guiar por la belleza de una mujer, que no es la mujer que Dios nos mandó, es la mujer que quiere destruir tu ministerio, destruir tu matrimonio, destruir tu vida personal. Cuídate de esa mujer si tú vives lejos de Dios. En Proverbios capítulo 6, versículo 23 al 26, Proverbios 6, 26 al 23, dice la Biblia, porque a causa de la mujer ramera, aquí ya no es una extraña, aquí ya es una prostituta, a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. ¿Quiénes son estas mujeres? No necesariamente las que cobran. Creemos que una prostituta es una mujer que cobra por dar servicios sexuales. No necesariamente. Es una mujer que se va con cualquiera y se deja manosear por cualquiera y se deja tocar por cualquiera. Tú eres una muchacha que andas con un muchacho o con un hombre que está casado, o ustedes no se han casado, te estás prostituyendo. La palabra prostitución significa amor que se vende. Te estás vendiendo a las caricias. Y ese hombre no tiene derecho de tocar tu cuerpo hasta que se case contigo. No le permitas a tus hijas que las toquen sus novios, porque cuando alguien llega y les dice, ¿quieres ser mi novio? Dile a tu hija que le pregunte inmediatamente, ¿para qué quieres que yo sea tu novia? ¿Para tener licencia de tocarme? Porque es lo que los jóvenes asumen. El momento que una muchacha le dice, sí acepto ser tu novia, ya tienen licencia, ¿de qué? De poner las manos encima. Las manototas de oso que tienen.
Entonces una muchacha le puede decir, ¿verdad? ¿Para qué quieres que yo sea tu novia? ¿Para que me toques? No. ¿Para que seas tu amiga íntima? Vamos a ser amigos íntimos, vamos a estudiar la Biblia, pero no me pongas una mano encima porque te tumbo las muelas. Y las tenemos que entrenar así a nuestras hijas, porque ellas tienen que llegar a la casa y tenemos que estorbarles el camino para que no con cualquier, como decía mi abuelita, roto quinto patiero, ni pelagatos, se las lleve, porque ahorita las muchachas van con todos. Y basta que esté guapito el muchacho, que esté simpático, ahí van, y lo primero que hacen es ponerle las manos encima y robarle su virginidad y tratar de destruir sus vidas y causarles traumas morales por la libertad que muchos padres les está dando a sus hijos, cuando el mundo está lleno de escorpiones, de mazacuatas y de cascabeles. Dicen Proverbios, la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de otro, a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. No tiene en poco el ladrón si hurta, para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido pagará 7 veces. Entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. ¿Qué es lo que sucede en un matrimonio cuando hay infidelidad? ¿Qué sucede en un matrimonio donde se pierde la confianza por la infidelidad? Los celos. ¿Y ya cometiste adulterio? Bueno, hay perdón en la sangre de Cristo, lo vamos a ver, pero ¿cuánto tiempo crees que a tu esposa le va a sanar la herida que le causaste? Vas a tener que 3, 4, 5 años portarte como San Crisóstomo. Y portarte con ella como un caballero para que ella vuelva a creer en ti. Toma años en que una mujer sea sanada. Entonces no pongas ni grites de que mi esposa ya al año, oye, pues hace 2 años eras un adúltero, ¿qué quieres? Ella todavía está en el hospital, se está cicatrizando su herida. Las heridas del adulterio son las más graves que puede sucederle y el diablo infligir a un matrimonio. Dice en Proverbios capítulo 7, hijo mío, guarda mis razones, atesora contigo mis mandamientos, guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niñas de tus ojos, lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón y di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama pariente. ¿Para qué? Para que te guarden de la mujer ajena, de la extraña que ablanda sus palabras. ¿Qué nos dice Dios a nosotros en esta mañana? Hijo, si tú me amas y tienes devocionales diario y estás cerca de mí y lees la Biblia diario y memorizas la palabra diario, cuando venga la doña tentación, cuando te ataque este tipo de mujeres, dice Dios, yo voy a estar en medio para librarte de ella. Y lo mismo dice 2 de Pedro 2:9, ¿sabe Dios librar de tentación a los piadosos? Hace algún tiempo yo les contaba que iba en un avión y venían unas muchachas de lo que se llama Spring Break Acapulco, venía yo de Dallas para acá. Y estas chavas, ¿verdad? Medio tomaditas ahí, venían junto a mí y comienzan ahí como son todas las chavas, a coquetear. Y yo les he dicho a los pastores que he descubierto que el arma más grande que puedo tener para no caer en tentación y no dejarme llevar que porque le gusto a alguien, ¿verdad? Etcétera, etcétera, lo primero que les digo, soy pastor. Se acabó. En cuanto oyen, ¿verdad? Y se te pone una cara así, pastor, ¿qué me está? ¿Pastor alemán? No. Soy pastor, ¿verdad? Y quiero decirles que ustedes necesitan a Jesucristo. Y con eso paras cualquier ataque del enemigo. O ustedes, con cualquier mujer, soy casado, muchachita. Inmediatamente díselo. Cuando una muchacha oye que le está diciendo soy casado, en lugar de que
No, pero verdad, me estoy separando, soy casado. En ese momento Jesús te respalda, porque estás poniendo una defensa inmediatamente para que no te sigan coqueteando, y lo único que hacen, ¿verdad?, es ir tras de tu dinero, porque te pueden llamar, ¿verdad?, rabo verde. Nada de que se van por la cara de escorpión que tienes, ¿verdad?, o las orejas de papalote que tenemos, ¿verdad? Siempre buscan algo de provecho, sobre todo las muchachas jovencitas. Y dice la Biblia también en el versículo 24 de Proverbios 7, ahora pues, hijos, óiganme, estén atentos a las razones de mi boca, no se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres por sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al infierno o al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Recordemos lo siguiente, el hombre más sabio del mundo y el hombre más fuerte del mundo cayeron los dos por una mujer. Sansón lo venció Dalila, y a Salomón lo vencieron las mujeres. Una mujer, de acuerdo a la Biblia, tiene la capacidad de derretir, de debilitar al más fuerte. Y una mujer tiene la capacidad también a un hombre sabio, a un hombre consagrado, llevarlo a la destrucción total. Una sola mujer que tú permitas en tu vida que no sea tu esposa. Dice en Proverbios 14, la mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la destruye. Entonces, esto es una lección para los hombres y para las mujeres. Muy bien, por esta causa, ¿verdad? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios permitió el divorcio. La voluntad de Dios es directiva, lo vimos, y permitida y directiva. Dios no quiere que te divorcies, pero por causa de que hay muchas mujeres que están casadas con sinvergüenzas, que se van y las dejan, entonces para que la mujer no se quedara a vestir santos, como decían nuestras abuelitas, y ni tienes toda la vida esperándolo, ay, algún día regresará, y ya te llegas a los 35, a los 40, y algún día regresará, y algún día regresará, y va a regresar hasta con la amante a tu casa. Entonces, para que no hubiera eso, Dios permitió el divorcio, para que la persona que era víctima y se quedara abandonada, pudiera rehacer su vida con otro hombre, o con otra mujer, si ella es la que abandonó el hogar, como lo vamos a ver más tarde. En Deuteronomio capítulo 24, versículos del 1 al 4, vemos nosotros la ley del divorcio en el Antiguo Testamento. Dios le dijo a Moisés, voy a permitir el divorcio entre ustedes. Dice Deuteronomio 24, cuando alguno tomare mujer y se casara con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, o sea, no era virgen, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. ¿Cuál es el propósito de Dios para las mujeres en el Antiguo Testamento? Que se cuidaran de llegar vírgenes al matrimonio. Era una virtud la virginidad antiguamente. En el siglo XX y en el siglo XXI, ser virgen es una tontería. Es más, les llaman religiosas, Sor Juana Inés de la Cruz, eres una tonta. ¡Ah, es virgen a los 18 años! Y se mueren de risa tus amigas. Porque ahora la virginidad ya no es una virtud moral, es objeto de ser burlada por los demás. Miren el cambio de valores de nuestra sociedad. Pero Dios les estaba diciendo a las mujeres, quiero que sean vírgenes y quiero decirles que si un hombre, cuando se case contigo, descubre que tú no eres virgen, le voy a dar permiso a ese hombre a que te rechace. Entonces las mujeres se cuidaban, ¿verdad? Y nada de que beso y abrazo, somos novios, pero no nos tocamos. Hasta que nos casemos, ¿verdad? Quiero decirte que este es mi cuerpo y te lo entrego, eres el primer hombre que me tocas.
Y los hombres igual, ¿verdad? No hay cosa más maravillosa que un hombre que llegue virgen al matrimonio. Si tú dices esto en la sociedad o en la televisión, se burlan de ti y se carcajean, porque ahora es lo contrario. Sigamos leyendo. Entonces este hombre descubre que esta muchacha no es virgen, se le permite darle divorcio. La palabra divorcio en el hebreo es keritut, con K, keritut, TH, keritut. Se tradujo divorcio, separación o despido. Este muchacho entonces la dice a la muchacha, ¿verdad? Vete, yo estoy buscando una virgen, y la muchacha se va. La muchacha sale de su casa, versículo 2, y esta muchacha que perdió la virginidad podía casarse con otro hombre. En otras palabras, en este caso, vean la misericordia de Dios, era una muchacha que había perdido la virginidad, pero que sin embargo Dios le daba otra oportunidad. Se podía casar la muchacha con otro hombre, y el otro hombre tenía que saber antes de casarse que ella le dijera: no soy virgen, tú no eres el primero. Sigamos leyendo. Pero si la aborreciere este último, o sea, si con el segundo con el que se casa la aborreciere y le diere carta de divorcio y se le entregara en su mano y la despidiera de su casa, o si hubiera muerto, el postrer hombre que la tomó por mujer no podrá ser su primer marido, que la despidió, volverla a tomar para ser a su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová. En otras palabras, descubres que la mujer no es virgen y le dices: no me quiero casar contigo, vete. Ella se casa con otro. Y este otro con el que se casa ella se muere, o le dice ella: ¿sabes qué? Yo tampoco quiero. Ella nunca podía, de acuerdo a la ley, regresar con el primero. Nunca. Porque ya el primero la había envilecido, o sea, la había rechazado. Había hecho público el anuncio: esta mujer no es virgen, y todo el mundo lo sabría. Cuando el ángel Gabriel se le aparece a la Virgen María y le dice: vas a ser madre, María sabía la ley y sabía el desprestigio y la vergüenza que iba a pasar cuando la vieran con su pancita creciendo. ¿Qué iba a decirle a la gente y a los vecinos si no estaba casada con José? Y cuando ella supo que iba a sufrir vergüenza y desprecio por causa de traer al Hijo de Dios en su vientre, le dijo al ángel: hágase conmigo según tu voluntad. Pago el precio de la vergüenza, pago el precio de la burla, pago el precio de lo que la sociedad me haga, con tal de ser verdaderamente la madre de aquel hijo que vas a nacer en mi vientre. Entonces, fue una mujer increíblemente excepcional a la que Dios escogió, porque tenía que pasar un precio demasiado alto, dado las leyes del Antiguo Testamento. Muy bien, este pasaje, pues, ¿verdad? Como dijimos, describe este caso, que no podía casarse porque no era virgen. En el libro de Levítico, capítulo 21, Levítico capítulo 21, se encontraba esta ley. Y dice así la ley, Levítico 21, versículos del 13 al 15. Tomará por esposa a una mujer virgen. Esa era la ley. Tomará por esposa a una mujer virgen. No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo Jehová soy el que los santifico. Ahí estaba pues la ley de que se tenía que casar con una mujer virgen. Muy bien, regresamos a la enseñanza de Mateo 19, del Señor Jesucristo, Mateo 19, y vemos que esta carta de divorcio que se permitió en el Antiguo Testamento, los judíos de la época de Cristo la pervirtieron, la torcieron y por cualquier cosa se estaban divorciando. Cristo les explica, cuando le preguntaron a Jesús que si era lícito dar carta de divorcio, Cristo les dice claramente la razón por la cual Dios permitió el divorcio bajo la ley: por la dureza
del corazón. Versículo 8. Por la dureza de vuestro corazón. Estas palabras no deben ser entendidas que impliquen que solamente los que tienen corazón duro deben iniciar el divorcio. Esto no es lo que Cristo quiere decir, sino por el corazón endurecido y rebelde hacia Dios, comenzaron a divorciarse por cualquier razón. Estaban tan endurecidos ya los hombres, como este caso que les acabamos de presentar, hombres tan endurecidos, tan cínicos, donde ya no tienen sensibilidad ni por los hijos ni por la esposa, solamente quieren sexo y quieren una muchacha y quieren satisfacción y no les importa la felicidad de nadie más que las de ellos. Endurecidos de corazón. ¿Y qué es lo que nos endurece? El pecado. El pecado es lo que endurece el corazón. La presencia del pecado dentro de cualquier comunidad o sociedad significa un daño profundo a los matrimonios, por lo que Dios proveyó el divorcio como una solución para estos casos. Les voy a dar un ejemplo más palpable y más moderno. Hagan de cuenta que estamos en un barco 10 parejas y naufragamos en una isla las 10 parejas. Algunos tienen niños, otros no tienen niños. Inmediatamente va a ser la isla el lugar, nuestro hábitat, donde vamos a tener nuestro modus vivendi y vamos a ir cortando cocos, etcétera, etcétera. Lo primero para que 10 familias en una isla puedan sobrevivir es establecer leyes. Tendríamos que hacer una ley inmediatamente. Si tú te metes con mi esposa, te colgamos del coco y te matamos. Oye, está muy drástico esto. No es drástico a los ojos de Dios, porque es tan grave el adulterio y se corrompe tanto, no la mujer, el matrimonio, sino los hijos también, que Dios tenía que ver que hay personas que han perdido el derecho para vivir por medio de la destrucción del adulterio. Entonces tenemos que hacer leyes, ¿verdad? Aquí en los adúlteros los vamos a colgar. Y aquí el que nos robe, el que le robe a otra familia, le vamos a cortar los dedos. ¿Por qué? Porque somos muy poquitos y hay mucho potencial del pecado. Ya cuando la sociedad crece y se expande y es una sociedad grandísima, pues ya se aminoran las leyes, ¿verdad? Y los castigos, y ya son 5 años de cárcel para el adúltero, ahora 15 años para el secuestrador, ya no los matan como en el Antiguo Testamento, porque ahora, ¿verdad? Ya se expandió, hay mucha corrupción en los magistrados, en los jueces, en los ministerios públicos, en fin. Pero cuando era una sociedad tan pequeña, tenemos que entender por qué Dios estableció la pena de muerte. Y los adúlteros eran condenados a muerte bajo la ley del Antiguo Testamento. En Isaías 50, versículo 1, esto es asombroso. ¿Saben ustedes que Dios es un Dios divorciado? Y no es una herejía. Dios es un Dios que se divorció de Israel. Y si Dios, que es Dios, se divorció de Israel, por eso permitió el divorcio. Dice Isaías 50, versículo 1. Todavía no me mires feo. Así dijo Jehová: ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié? Dios le dijo a Israel: este es mi pacto en el Sinaí. Israel violó el pacto. Dijo Dios: yo me divorcio de ti, porque ustedes violaron por su rebeldía y la dureza de su corazón, y por eso el pueblo de Israel está divorciado de Dios. Y Dios buscó una iglesia, a una virgen, que es la iglesia, para su Hijo Jesucristo. Pero Dios, ¿verdad?, se divorció de Israel. Jeremías capítulo 3, está después de Isaías. Dale la vuelta y sigue Jeremías capítulo 3, versículo 8. Ella vio que por haber fornicado, la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Dios le llama adulterio a la idolatría de Israel. Dios se divorcia, le da la carta de divorcio a Israel. ¿Dios quería eso? No. ¿Dios ama el divorcio? De ninguna manera. Dios ama que el matrimonio sea para toda la vida, pero por causa de la dureza del corazón. No es posible que dos personas puedan seguir juntas cuando uno comete adulterio y abandona al cónyuge
y el cónyuge tiene el derecho de volverse a casar. El que abandona y el que comete adulterio y se casa con otra persona, adulteran los dos, como lo vamos a ver después. Muy bien, cuando Jesús dijo en Mateo 19 que cualquiera que se quiera divorciar o repudiar a su mujer, que es lo mismo, excepto la única cláusula de Jesucristo para el divorcio bíblicamente, para poder la persona volver a casarse, es el adulterio. ¿Qué hacemos nosotros los pastores cuando llega una hermana o un hermano y ella comete adulterio o él comete adulterio? Mira, tú tienes una base bíblica para divorciarte, pero un pastor nunca le puede decir a ningún matrimonio, divórciate. Mira, Carmelita, yo solamente te digo, tienes bases, pero tú vas a hacer lo que está en tu corazón. Tú vas a tomar la decisión. Si lo quieres esperar 15 años, vístete, ¿verdad? Y vete al convento y espéralo yo 15 años. Esa es tu decisión y respeto tu decisión. Ella sí quiere estar, como esta muchacha que quiere tener a las dos ahí. Bueno, pues, vive así si quieres. No podemos obligarla a que se divorcie. Tenemos que decirles, ¿verdad? Mira, tienes una causal para divorcio o no tienes bases para divorciarte. Pero si hay adulterio, hay una causal de divorcio. Ahora, si tú quieres no divorciarte, y hay muchos matrimonios que tenemos, ¿verdad? Que han caído ellos o ellas y ha habido una restauración, es preciosa la sanidad también. Ha tardado años, pero han vuelto otra vez, ¿verdad? A caminar juntos de la mano. Y existen muchos casos, hay muchos casos diferentes. Pero nosotros no podemos decirle a nadie, divórciate. Es una decisión que tú vas a tomar si hay adulterio y crees que ya no hay solución para tu matrimonio. Entonces, esta cláusula, salvo por causa de fornicación, nos demuestra que el divorcio y el nuevo matrimonio, sobre la base de la inmoralidad de uno de los cónyuges, no está prohibido y además no constituye adulterio. Esta es la única excepción. Que mi marido me pegó, no te puedes divorciar. Que mi marido fuma de la Golden de Acapulco, mota, no te puedes divorciar. Que mi marido esto y el otro, no te puedes divorciar, tiene que haber adulterio. Ahora, en el caso de que hay golpes y tienes un marido que te golpea y que abusa físicamente de ti o psicológicamente y tus hijos corren peligro, se permite en la Biblia la separación temporal sin que te divorcies. Te puedes separar del 2 meses, vete con tu mamá, 3 meses, 6 meses, pero no te puedes divorciar hasta que sepas que él cometió adulterio o que ella cometió adulterio. Vayamos a 1 Corintios capítulo 7 y veamos este caso en la Biblia. Ustedes tienen en estos seminarios de matrimonios que tener un conocimiento bíblico, teológico, profundo, porque tenemos a nuestros hijos que aconsejarles. Hay mucho que hacer y muchos errores, porque repito, por cualquier cosa en el siglo XXI todo el mundo se está divorciando. 1 Corintios capítulo 7, versículo 12 en adelante. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Recordemos algo, ¿verdad? Pablo, este mandamiento Jesús no se lo dio, pero fueron apóstoles inspirados por el Espíritu Santo y se agrega la segunda causal de divorcio en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios capítulo 7, versículo 14. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. De otra manera, tus hijos serán inmundos mientras que ahora son santos. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Mujer, Pancho no es cristiano. Pancho no quiere saber nada de la Biblia, pero Pancho no te ha dicho, ya me voy.
Si él no es cristiano, deja que Pancho siga viviendo contigo. Y mientras tanto, tú sigue orando por su salvación, no le prediques como lo vimos ayer, con tu conducta casta, respetuosa, él no te toque, ni haya golpes físicos, ni amenazas, ¿verdad? Ahí déjalo y Dios lo va a traer, porque tus oraciones lo están santificando. ¿Qué significa? Lo están apartando para Dios a tu futuro compañero. Pero si tú te separas de él, la Biblia dice que los hijos quedan inmundos. En otras palabras, en un matrimonio, cuando hay un santo y una que no es santa, o una que ella es santa y él no es santo, y hay hijos, los hijos, por uno solo que sea santo, los hijos los protege Dios. Y los guarda Dios de los demonios. Y de ataques y de problemas mentales y de homosexualismo y de miles de cosas, los protege Dios. Pero si en un matrimonio ninguno es santo, y los dos son como la tostada, ¿verdad? Y ella es una mujer carnal o él es un hombre carnal y ninguno es santo, los hijos son las víctimas de ese matrimonio, porque el diablo los va a destruir. El diablo se va contra los hijos. Siempre, siempre, siempre el diablo ataca nuestra semilla, nuestra descendencia, porque tiene miedo que lleguen a conocer a Cristo y puedan convertirse en soldados que se le opongan en su ministerio diabólico contra los hombres. Entonces, el blanco son los jóvenes y los niños, porque es nuestra descendencia santa delante de Dios. Y nuestra fidelidad y nuestra santidad los va a cubrir. Porque dice el Salmo 112, la descendencia de los justos será bendita. Y aunque muchos de nosotros todavía no vemos algún hijo o alguna hija que todavía camina con el Señor, seguimos orando porque Dios no deja caer ninguna de sus palabras en tierra. Todo lo que Dios dijo lo va a cumplir. No mudaré lo que ha salido de mis labios, dice el Señor. Y dice el versículo 15, pero si el incrédulo se separa, pero si Pancho, Pancholín, Pancholetas, ya no quiere vivir contigo, sepárate, porque no está el hermano o la hermana sujeto a ser esclavo. Se tradujo servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Si hay un hombre en tu casa o tu mujer te dice, te abandona, bueno, lo primero que tienes que hacer es levantar un acta de abandono de hogar. De volada, Vete al Ministerio Público y levanta un acta de abandono de hogar para adelantarte que te quiera quitar los hijos después. Acta de abandono de hogar. Se fue a la casa en tal fecha y a los 6 meses prescribe y a los 6 meses o al año la persona se puede volver a casar con las leyes mexicanas. Si él se fue, ¿verdad? No se fue a Disneylandia a ver a Bambi. Cuando un marido abandona a una mujer es siempre el 95% por otra mujer, o en el caso viceversa también una mujer. No se va a ir, me voy a un convento. Sí, toma Chucho, te vas a un convento. Siempre, ¿verdad?, que haya abandono de hogar, hay adulterio. Entonces, esas son las causales del divorcio. Adulterio y abandono de hogar. La persona abandonada tiene el derecho y la bendición de Dios de volver a casarse. Pero la persona que se va y se casa con otra comete adulterio. Y la que se casa con ella también comete adulterio. Viven en adulterio. Ahora, muy bien, para terminar, estas causas, ¿verdad?, del divorcio, hay en la Biblia, las encontramos en el Antiguo y el Nuevo Testamento, y hay una palabra de misericordia en esta mañana para muchos de ustedes que han venido y tal vez tú me digas, hermano, antes de ser cristiano yo cometí adulterio. Y ahorita la que es mi esposa, ¿verdad? Yo tuve otra esposa antes y yo fui la que le engañé o yo fui el que lo engañé a él, pero ahora estoy casado con otro. Y la antigua esposa ya se casó o el antiguo marido también ya se casó. Quiero decirte que si tú te arrepentiste, hay perdón en la sangre de Cristo. Ya no te puedes, tendría que volver a divorciar y regresar con la otra, ya no te puedes volver a divorciar, porque hay un nuevo matrimonio. Ahora, si tú estás casado con una mujer, porque tú abandonaste a tu antiguo esposo, y ahorita estás casado con otra mujer, y la abandonaste por adulterio,
el matrimonio que tú tienes ahorita, si tu antigua mujer no se ha casado, no es válido delante de Dios. Porque la anterior es tu verdadera esposa. ¿Qué tienes que hacer antes de volver a casarte? Ir a pedirle perdón a ella porque tú cometiste adulterio y buscar reconciliación. Si tu antigua mujer te dice, ya no quiero regresar contigo y te doy tu libertad, entonces tú quedas en libertad y has limpiado tu conciencia para poder volver a casarte. Pero no creas que tú te puedes volver a casar hasta que tú no hayas arreglado la antigua relación que tú tenías, que tú cometiste el adulterio con la otra persona. Para que podamos tener la bendición de Dios, tenemos que ser honestos y tenemos que vivir delante de Él exactamente como Dios nos los manda, en santidad, en la justicia y en el camino de la verdad. Padre, te damos gracias por nuestros matrimonios. Señor, ayúdanos a todos nosotros a llegar hasta el final, santos en toda nuestra manera de vivir, manteniendo a nuestra esposa en nuestro corazón y en nuestros pensamientos, a nuestros hijos, y pensando siempre antes de cometer una locura, de recordar que la paga del pecado es la muerte. Las consecuencias del pecado son devastadoras, porque el pecado nos llevará más lejos de lo que creímos que nos iba a llevar. El pecado nos va a endurecer más de lo que creímos nos iba a endurecer. Y el pecado nos va a cobrar más de lo que pensamos que nos iba a cobrar. Amigo que me escuchas, varón que me escuchas, no vale la pena. No vale la pena. Días o minutos de placer para destrozar el tesoro más grande que Dios te ha dado, que Dios nos ha dado, que es la familia. Luchemos por nuestra familia, luchemos por nuestro matrimonio, y las bendiciones de Dios son inimaginables, porque Dios ha escondido y guardado bendiciones grandísimas a todos aquellos que temen su nombre y guardan sus mandamientos. Gracias por tu palabra, Señor, por nuestra esposa, por el esposo que tienes. Dale gracias a Dios que tu esposo te es fiel todavía. Dale gracias a Dios por tus hijos. Velemos más por nuestros hijos. Luchemos por ellos. Cuidémosles, vigilémosles y démosles ejemplo de nuestro amor que Cristo ha derramado en nuestro corazón, para que Él sea glorificado y en aquel día no nos avergoncemos de recibir la corona de la vida. En el nombre de Jesús. Amén.